Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están acá. Vamos a comenzar, agárrense porque vamos a empezar con los temas que tienen que ver directamente ya con el curso de física. Ya habíamos tratado hasta el cansancio el tema de vectores, era un tema imprescindible, sin embargo ya lo vamos a dejar de lado, vamos a suponer que ya saben. Y también habíamos visto cosas como notación científica, magnitudes físicas, y algunos otros conceptos pequeñitos, ¿no?, de la física. Sin embargo, ahora vamos con conceptos que van a ir construyendo al tema de cinemática. Estos conceptos, como lo pueden ver acá, es el de posición, desplazamiento, distancia y trayectoria. Estos cuatro conceptos están relacionados unos con los otros, se encuentran a veces juntos en las mismas oraciones, sin embargo no significan lo mismo. Vamos a ver, de hecho, cuáles son las diferencias entre estos y vamos a dar las características principales, ecuaciones y la construcción de cada uno de ellos para que te quede claro cómo diferenciarlos y no empieces a revolver ahí el engrudo. Bueno, para hablar de posición, que es el primer tema, ¿sí? La posición, pues primero necesito un objeto de interés, ¿no? Yo aquí tengo un objeto de interés, un dinosaurio del internet que se encuentra perdido, está ahí parado y quiere saber dónde está. Para saber dónde está, yo necesito algo más importante aún que mi objeto de interés, que es un sistema de referencia. Y ese es este plano cartesiano, que como tú sabes lo llamamos sistema de referencia. Y ahorita vas a saber por qué razón lo llamamos sistema de referencia. Y es que a partir de él nosotros podemos medir la distancia que hay desde el centro de este sistema de referencia hasta algún punto de este objeto. Algún punto porque pues, es un objeto muy grande. Si fuera un objeto puntual, pues basta con trazar una línea. Así que lo que voy a hacer es trazar un vector, cosa que ya sé hacer por las clases anteriores, a un punto en particular de este objeto, ¿no? Aquí diciendo que lo estoy señalando. ¿Ok? Este es un vector, ¿sí? Es un vector que, como tú sabes, tiene pues coordenadas, ¿no? Lo voy a llamar un vector R. Y de ahora en adelante, tú vas a saber que cuando habla de posición, ¿sí? Siempre que hable de posición, voy a estar ocupando este vector R, ¿ok? R es el vector posición. Y como todo buen vector, pues tiene una distancia desde el centro hasta el objeto, R, magnitud, y tiene una dirección, es decir, el ángulo que hay desde el eje X hasta la apertura del mismo vector. Esa apertura o ese ángulo lo llamo θ, pero tú también sabes que existe una transición de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, es decir, R también puede ser expresado por sus coordenadas cartesianas X y Y, ¿sale? Y pues ya, digamos que el vectorcito R es la posición de este dinosaurio que está perdido. Sin embargo, te decía yo que la elección del sistema de referencia es muy importante porque para saber dónde está una cosa necesitamos decir primero con respecto a quién estamos midiendo su posición. ¿Por qué? Bueno, mira, fíjate, si yo tomo otro color y si me da la gana poner un sistema de referencia por acá, ojo, a ver, lo voy a sacar un poquito más. Vamos a suponer que está por acá, mi sistema de referencia. Es válido tener en cuenta este sistema de referencia y yo voy a decir, bueno, yo quiero medir su posición desde aquí, ¿sale? Y voy a apuntar al mismo punto. ¿Ok? Ahí está, otro vector de posición. Este vector de posición ahora lo voy a llamar R', ¿ok? R' para diferenciarlo de este R, porque este R en amarillo corresponde a este sistema de referencia y este R' verde pues corresponde a este sistema de referencia, ¿ok? Solamente para hacerlo pues diferente, ¿no? Entonces, si tengo un vector R', pues también va a tener coordenadas R', θ', ¿cierto? Y va a existir también una transformación que me lleve a tener coordenadas x', y'. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos expresiones es válida. Es decir, si tú te das cuenta, ambos vectores, tanto el amarillo como el verde, me están diciendo dónde se encuentra el objeto. Sin embargo, sus coordenadas son diferentes. Aquí tengo coordenadas XY y aquí tengo coordenadas X', Y'. Visualmente se nota que son coordenadas diferentes y vectores diferentes. Este es un vectorzote, grandote, que está en el primer cuadrante, y es un vector un poco más pequeño que está en el segundo cuadrante. Claramente no son los mismos vectores, sin embargo me están señalando la misma posición, es decir,
El dinosaurio no cambió de posición, ahí se quedó triste, llorando, esperando a que alguien le diga dónde está. No corrió, no caminó. Entonces se trata de la misma posición, pero está expresado de dos maneras diferentes. ¿Por qué? Porque elegimos dos sistemas de coordenadas diferentes. Y si yo hubiese elegido un tercer sistema de coordenadas por acá, qué horror. Pero bueno, también tendría que trazar otro vector hasta donde se encuentra. Vamos a trazar uno más aquí, ahorita lo quitamos para no ser un cochinero. Aquí tengo otro vector que también me diría la posición de ese punto y es totalmente válido. Así que la moraleja es, el sistema de referencias que tú vas a tomar puede ser cualquiera. Sin embargo, siempre el sistema de referencias que elijas, con ese te vas a quedar cuando tengas que resolver todo el problema. Es decir, no vas a estar cambiando tan fácilmente de sistema de referencias. ¿Sale? Bueno. ¿Qué otra cosa? Al sistema de referencia se le conoce como sistema de referencia, ojo, voy a poner sistema de referencia, y esto no lo abrevio, inercial. ¿Qué hace que un punto en el espacio sea un sistema de referencia? Bueno, un par de cosas que son equivalentes. Que ese punto en el espacio, este punto en el espacio que me hizo elegirlo como sistema de referencias, o este otro punto en el espacio, tienen que estar en reposo o, en su defecto, en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. Y eso significa que no va a estar acelerándose, es decir, un objeto que cae al piso por la acción de la fuerza de la gravedad es un mal sistema de referencia. Yo no podría elegir aquí un eje X, un eje Y y decir que eso es un sistema de referencias. No se puede. Así que ahora ya sabes que para elegir un sistema de referencia solamente debes elegir un punto del problema que esté quieto, que no se esté moviendo, o si se mueve, que se mueva a velocidad constante en línea recta. Se puede ahondar más en el asunto, filosofar aquí con la ciencia y pensar qué cosa realmente no se mueve en el universo, pero no nos vamos a meter en eso. Así que quédate con esta explicación y vamos a continuar. Entonces, posición es las coordenadas del objeto en cuestión con respecto a un sistema de referencia. Si te pido posición, dame las coordenadas y ya está. Segundo concepto, desplazamiento. Aquí tenemos a nuestro nuevo mejor amigo, que es un mapachito. Este mapache, vamos a imaginar que nosotros vamos por el bosque, de repente nosotros nos detenemos y decimos que nuestra cabeza es nuestro sistema de referencia, ¿ok? Entonces, como estamos quietos, podemos elegir a nuestra cabeza como sistema de referencia. Abrimos bien los ojos y de repente vemos que ahí hay un mapache, ¿ok? Entonces, nosotros con toda tranquilidad, mentalmente, podemos determinar la posición de este mapache con respecto a nosotros, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que este vector de posición pues, va a ser un vector R1. ¿Por qué? Porque después nosotros nos distraemos un momento, cerramos los ojos y observamos que ahora el mapache se encuentra en una nueva posición, ¿sí? Pasó de aquí para acá. ¿Cómo le hizo? No sabemos, pero cuando nosotros nos damos cuenta ya está en otra posición ahí quieto. Por lo tanto, es necesario, voy a poner ese R1 por aquí abajo, es necesario R1 y obviamente tiene coordenadas X1, Y1, ¿cierto? Y ahora, como cambio de posición, voy a trazar un nuevo vector de posición. Ahí está mi vector de posición. Y obviamente, como es un vector diferente, no puede llamarse R1. Voy a tener que llamarlo R2, ¿sí? Porque es en la segunda posición que yo encontré a mi mapache. Y R2 va a tener coordenadas, como ya te lo imaginarás, X2, Y2. ¿Ok? Esa va a ser la nueva posición de mi mapache. Pero ahora, a mí lo que me importa saber es cuánto se desplazó el mapache, ¿sí? ¿Cómo le hizo? No sé. ¿Qué tan rápido llegó? Tampoco sé, ni me interesa. El desplazamiento va a estar dado, expresado mediante otro vector. El desplazamiento es un vector v de desplazamiento y va a estar definido por la posición final, que es un vector, menos la posición inicial, que también es otro vector.
vectores de posición que vimos en la diapositiva pasada, ¿sí? Entonces, esta va a ser la definición de desplazamiento que tú te debes de llevar a tu casa, enmarcarla y colgarla arriba de tu cama para que nunca jamás en la vida se te olvide. Por lo tanto, en este caso, ¿quién va a ser la posición final? Digamos, para nuestro caso concreto, el desplazamiento de nuestro amigo el mapache, ¿quién va a ser? Pues va a ser la posición final menos la inicial. Está claro que esta es la posición final porque fue el lugar final donde lo encontramos y esta es la posición inicial. Entonces, para nuestro caso va a ser R2 menos R1. ¿Te parece? Pues sí. Y como cada uno tiene coordenadas, pues vamos a escribir las coordenadas de R2, que son x2, y2 menos x1, y1. ¿Sí? Y es una suma, perdón, una resta de vectores. Esto se va a restar x con x, y con y, y de todos modos el vector desplazamiento va a quedar como x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Sí? Es un vector con dos componentes. La componente x es una resta, la componente y es otra resta. Y ya, es todo lo que hay que saber sobre el desplazamiento. Gráficamente, el desplazamiento es muy fácil de identificarlo. El desplazamiento va a ser la línea que una, la línea recta que una a las puntas de los vectores que están implicados. Esta línea que está acá me dice qué desplazamiento hizo. Este desplazamiento es bien importante. ¿Por qué razón? Porque si yo me quedo aquí y formo un nuevo sistema de referencia, que es válido esa posición, digamos que primero estaba sobre una piedra, la piedra no se mueve, pongo un nuevo sistema de referencia y este vector de desplazamiento me va a decir, a partir de donde estaba, ¿cuánto se movió? No, pues 5 pasos a la derecha y 10 pasos para arriba. Ok, voy a encontrar la posición final a donde se encontraba. Por eso el vector de desplazamiento es bastante útil. Bueno, eso es el vector desplazamiento, ¿correcto? El vector de desplazamiento, si te das cuenta, solamente toma en cuenta dos puntos, el final y el inicial. Es decir, que si el mapache se hubiera movido por varios puntos distintos, en realidad eso no importaría. Solamente importaría el punto final y el punto inicial del recorrido. Si lo que le importa es el recorrido completo, pues toma los puntos iniciales y finales. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora nuestro amigo mapache está en tres posiciones diferentes. Es el mismo mapache, ¿sale? Te voy a explicar qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que en primer lugar nosotros vamos a ubicar a nuestro amigo el mapache. Inicialmente está en esta posición, ¿sí? Te voy a contar cómo estuvo la historia. Mapache, yo llegué y lo vi acá, ¿sale? Entonces está en una posición, qué horror, en una posición R1, ¿ok? R1 con coordenadas x1, y1, ¿ok? Cierro los ojos y de repente el mapache ya está en esta otra posición. Ah, ok, entonces como yo no me he movido del lugar, pues yo trazo un nuevo vector de posición y digo, ahora está por aquí. Y ahora está ahí con un nuevo vector de posición R2, con coordenadas obviamente x2, y sub 2. ¿Sale? Vuelvo a distraerme por algún segundo y cuando veo el mapache ya está por acá. ¿Sí? Entonces vuelvo a trazar un nuevo vector de posición porque se volvió a mover y con respecto a mí tengo que identificar su posición acá. ¿Sí? ¿Por qué borré eso? No sé. Bueno, entonces este es un nuevo vector de posición R3 con coordenadas x3, y sub 3. Ahí está. Se vuelve a ver muy feo. Ahí está. X3 y Y3. Bueno, a mí lo que me importa es conocer el desplazamiento total de este mapache. ¿Por qué digo total? Bueno, el desplazamiento involucra a dos vectores de posición y resulta que tengo tres. Entonces, yo puedo hablar del desplazamiento. Ojo, aquí voy a separar con otro color. Vamos a poner blanco aquí. Esta doble raya significa que aquí pues, voy a hacer otro tipo de cuentas, ¿no? Entonces yo puedo hablar de que quiero calcular el desplazamiento de la posición 1 a la posición 2.
¿sí? ¿Cuánto cambió o cómo se movió desde que estaba en 1 hasta que pasó a la posición 2? Recuerda, la posición 1 era esta y luego cambió a esta posición, ¿sale? ¿Cuál fue el desplazamiento? Bien, como sabemos, va a ser la posición final. ¿Quién fue la posición final? Pues R2. ¿Quién fue la posición inicial? Pues R1. Ahí está. Ese es el desplazamiento de 1 a 2. Sin embargo, también pudiera yo... eso está bien, no sé por qué. R2 menos... ya entendí. Menos R1. Lo vuelvo a poner. ¿Sale? Bien. Sin embargo, yo también pudiese haber querido el desplazamiento, porque hay otro desplazamiento, desde el punto 2 hasta el punto 3. ¿Ok? Sí, porque pues después de llegar aquí al punto 2, brinco para acá, ¿no? De alguna manera se pasó al punto 3. Entonces, pues yo aplico quién es el punto final, puse R3, quién es la posición... Esos tres me están jugando muy groseramente. R3, ¿quién es la posición inicial? Pues el 2, ¿no? La posición inicial en ese momento era el 2, porque pasó de acá para acá, ¿ok? Bueno, entonces tenemos el desplazamiento de 2 a 3. Tenemos desplazamientos intermedios, ¿te das cuenta? Estos dos son desplazamientos intermedios. Pero si a mí lo que me importa es el desplazamiento total, es decir, no los intermedios, desde el inicio hasta el final, a eso se refiere, entonces pues yo tengo que hacer la resta de mis vectores inicial y final. ¿Quién fue el vector final? Pues R3. Entonces voy a poner R3 menos ¿quién fue el vector inicial? Inicialmente yo lo encontré acá, en R1. Pues menos R1. ¿Sale? Entonces todos estos vectores son válidos, pero va a depender de qué tipo de desplazamiento o a qué tipo de desplazamiento te estés refiriendo. Mira, si yo me estoy refiriendo al primer desplazamiento, lo voy a anotar en rojo, de 1, 2, estarás hablando del desplazamiento que hay de aquí, desde que está aquí, hacia acá. A ese desplazamiento te estarás refiriendo. Si tú quieres saber gráficamente cómo es el desplazamiento de 2 a 3, entonces estarás... perdón, me equivoqué. De 1 a 2, otra vez con rojo. Si yo quiero saber el desplazamiento de 1 a 2, significa que voy a calcular el desplazamiento que hay de aquí hasta acá, ¿sí? Si tú notaste nada raro en mi equivocación, híjole, te suplico que pongas más atención. Bueno, es el primer desplazamiento. Pero si a ti te interesa, por ejemplo, saber el desplazamiento de 2 a 3, entonces el desplazamiento marcado gráficamente es este. De aquí para acá. ¿Ok? Pero si a ti lo que te interesa realmente es el desplazamiento total, es decir, desde 1 hasta 3, pues entonces va a estar marcado por la línea verde, de 1 hasta 3. Ese va a ser en verde el desplazamiento total. Vamos a ponerlo acá. Este de acá es el desplazamiento, déjame utilizar una línea más delgada, el desplazamiento total, ¿sí? No importa que se haya ido por otro lado, es decir, mi mapache se fue para acá, igual y cerré los ojos y se fue por otro lado y empezó a brincar y a rodarse, a comerse por ahí un bicho que se encontró. Al final llegó aquí y es lo que me importa. A mí únicamente me van a importar los puntos iniciales y finales. Ok, entonces con esto habrás visto o hemos visto lo que es tanto posición como como desplazamiento. En un siguiente video veremos lo que es la distancia y la trayectoria.